Hola, muy buenas noches. Hola Marta y Rosario, ¿cómo les va? Hola, profe. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Buenas ¿Cómo noches. está? Bien, bien, todo muy bien allí. Muchas gracias. Ah, bueno, profe. Mucho trabajo. Bastante, gracias a Dios. Sí. Qué bueno. Profe, usted al final no subió la clase anterior, ¿cierto? Sí. Sí, yo no encuentro. Uy, miércoles, espérame, miro. Ah, Ah, ay, yo tampoco lo he encontrado. no. Ay, entonces lo subí a otro lado. Fue pucha. Ingreso a la plataforma. Mi chica, esto no carga. Ay, no abre. Uy, mi chica, ¿alguno de ustedes puede compartir y entra a la plataforma para verificar, porfa? Listo, profe. Ya le comparto. Qué pena, gracias. ¿La puede ver, profe? Ey, ¿ese es el único video que hay? ¿No te deja, puedes subir un poquito? Ah, listo. Uno, la dos, la tres. Ah, miércoles. Y en sesiones de tutoría, Sí, esta es esta. Sería esta. cuatro. No, no, Y no no, hay esa más. no es. No hay. Miércoles, no, entonces yo la subí para otra materia. Ay, espérame. Miércoles, no, sí, no, yo la grabación la hice y la subí a YouTube, pero no, pues, tiene que ser que la publiqué en otra materia. Bueno, ahorita Ups. que terminemos, me quedo, me quedo revisando eso porque es simplemente copiar el enlace en el espacio que es y listo, pero sí no sé, y es que aparte, voy a compartir pantalla. Entro
a Brightspace y se me queda ahí cargando. Oh my God. ¿Será el internet? No, porque pues tenemos comunicación, entonces no Pues sé. sí, no descartado entonces. Sí, entonces, no, pues nada, ahorita que se me resuelva el tema, pues entro y les coloco el enlace de la grabación. Era la continuación de la parte uno, esa parte teórica que estábamos viendo. Ajá. Digamos que desde los principios de la parte tributaria y cómo afectaba eso el procedimiento tributario. Eh, No. pero hoy vamos a ver, entonces, otra temática que pues, ya es directamente la parte práctica de lo que es el procedimiento tributario. ¿Listo? Entonces, es como ya, digamos que meternos de lleno en esta parte que es bien interesante, pero requiere mucha atención. ¿Listo? ¿Me pueden confirmar si está Listo, grabando? profe. Sí, profe. Sí, listo. Bien, muchas gracias. Entonces, pues básicamente, digamos que cuando conocemos el procedimiento tributario, eh, como que tenemos las armas, como que nos sentimos empoderados, ¿sí? Porque el simple hecho de saber de qué nos está hablando la DIAN nos permite también, o bueno, no solamente la DIAN, porque esto aquí con el procedimiento tributario aplica para las secretarías de Hacienda Distrital, para las secretarías de Hacienda Municipal, etcétera, etcétera. Es decir, toda ente que se encargue de recaudar tributos, pues digamos que cuando uno como contador sabe y conoce acerca de lo que es el procedimiento tributario, se siente empoderado, se siente que tiene, que está equipado con las armas necesarias para poderle dar respuesta y atender cualquier proceso de discusión con la autoridad tributaria y fiscal. No nos enfoquemos solamente en la DIAN. Entonces, básicamente ese procedimiento tributario digamos que le da un alcance eh, significativo a nuestra profesión. ¿Por qué? Porque nos va a permitir dar respuesta a esos requerimientos que nos pueda hacer en cualquier momento esa autoridad fiscal. Nos permite dar respuesta también de pronto a un aviso persuasivo, a un emplazamiento, ¿sí? Y la forma en la que vamos a transmitir a la autoridad fiscal la respuesta, pues eso va a ser eh, digamos que será una cuando conocemos y otra cuando no conocemos el procedimiento tributario. ¿Ok? Eso digamos que va a denotar, digamos que el rival o el contrincante, que en este caso sería la autoridad tributaria, se va a dar cuenta con quién está hablando. Entonces va este no sabe nada. Entonces, venga a ver. ¿Sí? Como que se frota las manos y dice, esto ya está cocinado. Entonces, no. El propósito de esto es que la autoridad tributaria nos vea a los ojos, nos vea que somos iguales y que me explique bien qué es lo que supuestamente yo infringí para entrar a debatir y poderle sustentar que en efecto eso no es, o pues si es, entonces pues agachar la cabeza, asumir la sanción y mirar a ver cómo lo vamos a manejar. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos que, pues digamos que esto ya lo hemos hablado varias veces. El origen de la obligación tributaria nace en el artículo 95 de la Constitución Política, ¿sí? En su numeral 9, ¿listo? En donde dice contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad, ¿ok? Mm, y ahí, pues digamos que, ¿qué es lo que hace el gobierno a través de ese artículo? Pues nos hace un llamado a contribuir con el Estado. ¿Por medio de qué? Por medio del pago de impuestos. Unos impuestos que supuestamente digamos que el Estado se va a encargar de recaudar con justicia y con equidad. Pero que entre más conocemos de la parte tributaria, nos damos cuenta que esa parte, de esos principios de justicia y equidad, no se cumplen al 100%. ¿Ok? Em, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan del IVA?
que yo pienso que está demasiado alto, que no Ok, debería cargarse en sí, tanto, por lo menos en los alimentos no debería ser. O sea, sí sé que se requiere, pero es que está demasiado alto. ok. Y bueno, en principio, ¿ese IVA es un impuesto directo o indirecto? Para nosotros indirecto, ¿no? Exacto, es un impuesto indirecto. Y una característica que puede llegar a tener un impuesto indirecto, ¿cuál podría ser? Es decir, a grandes rasgos, ¿ustedes qué consideran del IVA? ¿Que se lo cobran a todo el mundo o es a un grupo selecto de la población? No a todo mundo, pero depende de lo que Perfecto. uno compre, porque si son productos procesados, sí, pero si uno va a la plaza y compra yuca, eso no tiene IVA, entonces. Ok, sí existen los mecanismos como para hacerle el quite o para evadir ese IVA. Pero bueno, digamos que eso porque que la yuca no está grabada. Pero si vamos de pronto a un centro comercial, pues allá vamos a encontrar productos que ya están grabados con el IVA y digamos que el hecho que, digamos que vimos una chaqueta de cuero. Vimos una chaqueta de cuero y nos enamoramos de esa chaqueta de cuero y entramos a cotizarla. ¿Cuánto vale? No, 700.000 más IVA. Miércoles, 700.000 más el 19%. Si fuera el 20 serían 140. Póngale 138.000 pesos a eso. Duro. ¿M? Entonces ya no vale 700, sino que vale 838. ¿Sí? Eh, y digamos que entra alguna de ustedes a ese almacén y cotiza la chaqueta y le dan ese precio, pero sucede que usted tiene un buen trabajo, usted tiene un buen salario, tiene una buena estabilidad y pues como que dice, "Ah, bueno, ya hasta de pronto me pego un tarjetazo a esa chaqueta porque es que es para mi novio y quiero tener un bonito detalle para con él. Así el indio ese no me dé nada, así el indio ese sea desagradecido. Ay, profe. Pero digamos que usted quiere tener ese detalle con él, pero entra otra persona que de pronto tiene un salario mínimo, está muy ajustada y también se enamoró de la chaqueta. ¿Y cuánto vale? No, 700.000 más IVA. Miércoles. ¿Qué creen que tiene de malo ese IVA en ese ejemplo que estamos poniendo ahí? Pues incrementa el valor final de la compra, ¿no? Sí, sí, está. Sí, Pone, lo pone inalcanzable. sí. Rosario, ¿tienes No, alguna es que apreciación? no le entendí lo que preguntó, qué pena. Ok, no, es que tenemos dos escenarios. Entra cualquiera de ustedes a un almacén en un centro comercial y suponga que usted es una persona que tiene buen trabajo, que tiene una muy buena estabilidad económica y pues usted quiere tener un detalle con su esposo, con su novio y quiere comprar esa chaqueta. Y le dice, bueno, ¿cuánto vale? 700.000 más y ella dice, ah, bueno, listo. Pero detrás suyo entra una persona, entra otra muchacha también que va detrás de la misma chaqueta, pero ella... es trabajadora, digamos que devenga apenas un mínimo, es mamita soltera, entonces tiene muchas más responsabilidades y le dicen, bueno, ¿y cuánto vale la chaqueta? No, 700.000 más IVA. Entonces, ¿qué diferencia creen que hay ahí con el IVA? Ninguna. Lo que pasa es que para la otra persona que no tiene los recursos es más difícil costear ese, o sea, comprar la chaqueta que para la persona que lo tiene, pero pues, es el mismo IVA. Exactamente, pero tú diste en el punto. El IVA, y sobre todo eso pasa con los impuestos indirectos, es que esos impuestos no miden la capacidad tributaria de todas las personas, simplemente se lo cobran a Raimundo y todo el mundo, gane mucho o gane poco, se lo aplican. Y eso ahí, digamos que lo que hace es incumplir ese principio de la capacidad tributaria, ¿ok? Entonces, no debería ser así. Uno, en la justa medida de lo que gana, así debería contribuir, ¿ok? Eso únicamente lo ve uno con los impuestos directos, es decir, con la renta, ¿ok?
Pero con los impuestos indirectos, eso no pasa. ¿Por qué? Porque es una tarifa que se le aplican a todo el mundo, independientemente de si usted tiene con qué pagar o no tiene con qué pagar. ¿Ok? Esa es la gran diferencia que tienen esos impuestos indirectos, ¿ok? Que son de carácter general y no tienen en cuenta ningún otro criterio aparte de la tarifa que es general para todo el mundo, ¿ok? Pues, obviamente el IVA tiene algunas tasas específicas, pero eso aplica para otras cosas. Digamos que el ciudadano de a pie se ve afectado por ese tipo de tarifa y no miden si en efecto la persona tiene la capacidad para pagar eso, ¿ok? Entonces, miren lo injusto que resulta ser y el por qué ese tipo de impuestos, como el IVA, es de los que más le gusta al gobierno. ¿Por qué le gusta tanto al gobierno? Porque es un impuesto al que no le tiene que hacer tanto seguimiento, porque como lo recaudan son grandes contribuyentes, son empresas grandes, ¿sí? Empresas que él las puede vigilar más fácilmente. Es más fácil vigilar 1 millón de empresas que vigilar a 40 millones de colombianos, a 50 millones de colombianos para ver si todos están pagando o no. Bueno, 55 según el registrador. Entonces uno dice, bueno, pues pucha, entonces, ¿y esto para dónde va? ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Por el simple hecho que por facilitarle las cosas a la DIAN, se comete ese tipo de situaciones, ese tipo de injusticias para con el cobro de los impuestos. Y eso pasa en en muchos países, pero uno obviamente dice, bueno, irnos a comparar con un país desarrollado, pues no tiene punto de comparación. Mirándolo acá en la región, en América Latina y el Caribe, el tema sí es desproporcionado. Es más, eh, los gobiernos de la región propenden eh, digamos que han logrado recaudar el doble por ciento, el doble en porcentaje, cuando, digamos que lo que recaudaban hace 20 años de IVA, hoy están recaudando el doble de eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque simplemente se dedican a aumentar tarifa o aumentar la cantidad de productos que se van a ver grabados. Entonces, pues digamos que ahí es en donde el tema se vuelve injusto y en donde las cosas no deberían aplicar. Por eso, este tipo de cosas, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad, no siempre se cumplen a cabalidad. ¿Ok? Ahora bien, digamos que cuando yo voy a contribuir con un tributo y debo presentar una declaración de impuestos, digamos que en ese momento nace una relación entre el sujeto activo. ¿Quién puede ser el sujeto activo? La DIAN. Ok, o sea, el Estado. Ajá, Y el sujeto pasivo, yo. exacto, los contribuyentes. Muy bien. Y es precisamente en esa relación en donde nace el procedimiento tributario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es ese bendito procedimiento tributario? Pues básicamente, ese procedimiento tributario es el conjunto de normas que regulan la relación del sujeto pasivo, o sea, nosotros los contribuyentes, las cuales suscitan las etapas para llevar a cabo las acciones fiscales. ¿Ok? Eso es básicamente el procedimiento tributario. Y entonces, ¿cuál es la finalidad del procedimiento tributario? Pues básicamente el procedimiento tributario tiene dos finalidades. ¿Ok? Eh, digamos que esas dos finalidades son que el Estado recaude lo que le corresponde tributar a los contribuyentes, eso por un lado, y por el otro lado, que el contribuyente tribute en justicia, equidad y legalidad. ¿Ok? Entonces, pues ya hemos visto cómo el tema de una tarifa general para todo el mundo, a qué conlleva? A que uno le haga el quite al tema de ese impuesto, porque así como lo decía Rosario ahorita, pues yo me voy para la plaza y allá no me cobran IVA. Pues sí, allá uno busca eh, sacarle el quite a eso porque no todos tenemos la misma capacidad tributaria. De pronto las obligaciones de ustedes son mucho más grandes que las de el 1% más rico de la población, ¿sí? Entonces, ese 1% más rico de la población no le duele ir a pagar ese 19% de más de IVA para poder comprar esa chaqueta y usted, ¿qué va a pasar? Pues se va a quedar y dice, ay, no, no, al gordo me toca darle una camiseta porque definitivamente la chaqueta de cuero no se pudo. Pero es básicamente eso. No se cumple a cabalidad este tipo de principios, ¿ok? Justicia, equidad y legalidad. Entonces, ¿uno qué hace? Pues va y busca
¿A dónde consigue el tipo de productos más baratos? Acá en Bogotá hay San Andresitos, entonces uno se iba para los San Andresitos, ¿sí? Pero entonces la desventaja era, ¿y si me dan algo chiviado? ¿Y si de pronto no sale de buena calidad? ¿Y si no me dan garantía? ¿Sí? Entonces como que uno, pero eso lo empieza uno a entender más adelante, ¿sí? Al comienzo usted va allá y se arriesga y sin problema, y si le fue bien, chéverísimo, y si le fue mal, pues bueno, uno se aguanta, ¿sí? Ya me salió mal. Ah, mira, ya sé que allá no puedo volver a comprar, pero va a otro lado. Y entonces es ahí en donde encuentra uno que todo el panorama para la informalidad lo estamos abonando nosotros mismos como contribuyentes que le hacemos el quite a ese tipo de impuestos, pero es precisamente por eso. ¿Por qué? Porque esa capacidad tributaria no se mide al momento de cobrar esos impuestos. Entonces, pues ahí digamos que es en donde encontramos ese desequilibrio y es lo que deriva en que nosotros como contribuyentes, ¿qué hacemos? Busquemos cómo evitar ese tipo de impuestos, evitar ese pago de impuestos. ¿Por qué? Porque pues para nuestro criterio eso encarece el producto y aparte pues no me alcanza. Entonces, eso fue lo que llevó, lo que derivó prácticamente en todas las manifestaciones que hubo frente a la reforma de Carrasquilla, que era tratar de meterle IVA a los productos familiares y ahí sí ya uno a los productos familiares, a los productos de la canasta familiar y pues básicamente ahí sí ni siquiera, ahí no hay plaza que valga, ¿sí? Ahí ya le van a cobrar a uno el IVA. ¿M? Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista el tema tiende a complejizarse un poco más, ¿listo? Ahora, ¿cuáles son las obligaciones fiscales? ¿Cuáles son las obligaciones fiscales de los contribuyentes? Entonces, digamos que cuando hablamos del procedimiento tributario y tenemos por un lado al sujeto activo y por el otro al sujeto pasivo, pues podemos inferir que esa relación se da ¿por qué? Por la existencia de unas obligaciones fiscales que son la obligación formal por un lado y la obligación sustancial, ¿ok? Entonces, esta obligación formal, digamos que, bueno, digamos que esta obligación formal y esta obligación sustancial eh, son esas obligaciones fiscales, ¿sí? Pero para poder llegar a la obligación sustancial, ¿sí? Previamente tenemos que pasar por lo que es la obligación formal, es decir, la obligación formal es el vehículo para poder llegar a esta obligación sustancial, ¿ok? Entonces, es básicamente eso. Es mi vehículo que me permite llegar de una manera clara, con un Waze, con un GPS, directo, sin equivocarme, a la obligación sustancial. Entonces, digamos que aquí en este punto ya nos toca hablar acerca de lo que es la obligación tributaria. ¿Cuál es el origen de esa obligación tributaria? Entonces, digamos que el estatuto tributario, en su artículo 1, denominado Origen de la Obligación Tributaria, mm, eh, estipula, digamos que todo lo que dice de lo que es el origen de la obligación sustancial, ¿ok? Ese artículo 1 habla acerca de lo que es el origen de la obligación sustancial. Y aquí nos dice que la obligación sustancial, que es en realidad el pago del tributo, se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. Entonces, de acá podemos entender que esa obligación sustancial es el pago del tributo y que se origina que al realizarse ese presupuesto, los presupuestos que están previstos en la ley, eh, y digamos que, bueno, pongámosle un ejemplo a eso. Una empresa tiene unos ingresos y le resta los costos y gastos, lo que le da como resultado la utilidad. Y sobre esa utilidad es que la empresa debe pagar los respectivos impuestos, es decir, el hecho generador de ese cobro de impuestos es básicamente que la obtención de utilidades. Y es ahí en donde nace esa obligación sustancial, ¿ok? Entonces, básicamente, eso es lo que se entiende por lo que es la obligación sustancial. ¿Listo? Ahora, viene otro aspecto que es lo que se conoce como
lo que es el artículo 2 que habla acerca de los contribuyentes, que somos nosotros. Y ahí nos dice, son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Es decir, si yo quedo inmerso en el hecho generador, automáticamente ¿qué? Yo debo pagar la obligación sustancial, es decir, debo pagar ese impuesto. ¿Ok? Ahora, ¿cuál viene siendo la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una obligación sustancial y una formal? Pues básicamente la diferencia es la siguiente. Digamos que para pagar impuestos se debió surtir una serie de procedimientos y trámites que no son otra cosa más que las obligaciones formales, por ejemplo, la obtención del RUT. O sea, sin obtener el RUT, pues es muy difícil que usted sepa cuál es la actividad que está desempeñando y si sobre esa actividad, qué tipo de impuesto debe pagar y si ya tiene un impuesto ahí, pues entonces qué tarifa la que le debería aplicar. ¿Listo? En segunda instancia, digamos que la obligación formal hace referencia a los procedimientos que el obligado a cumplir con la obligación sustancial debe realizar para cumplir con su obligación sustancial. Ejemplo, presentar la declaración de renta, la declaración de IVA o la del patrimonio. Y en tercer lugar, la obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, es decir, de pagar el impuesto. Por ejemplo, es una obligación sustancial pagar el impuesto de renta, ¿sí? En otras palabras, a partir de las obligaciones de tipo formal, ¿sí? Es que se suministran ciertos elementos al gobierno nacional para que ese gobierno pueda investigar, pueda determinar y sobre todo pueda recaudar los tributos que necesita. En ese sentido, digamos que entre las múltiples obligaciones formales que se encuentran estipuladas en la norma legal, está la presentación de las declaraciones tributarias por parte de quién? De los contribuyentes o de los responsables o de los agentes de retención en la fuente, etcétera, etcétera, conforme a qué? A los formatos o formularios que la DIAN crea para tales eventos. Y la obligación de expedir y entregar factura de venta al adquiriente, llevar contabilidad e inscribirse en el RUT. Y bajo ese aspecto, digamos que surge, digamos que vamos a encontrarnos con que el procedimiento tributario se divide en tres partes específicas. La primera, el procedimiento tributario como tal. La segunda, el régimen sancionatorio. Y la tercera, lo que es el procedimiento administrativo de cobro coactivo. ¿Listo? Ahora, nuestro propósito es entrar a explicar esos tres componentes del procedimiento tributario, pero antes de dar inicio a la explicación de la primera parte, es decir, de este procedimiento tributario, tenemos que entrar a revisar cómo se cuentan los días en términos tributarios. ¿Por qué? Porque un día puede hacer la diferencia. Por ejemplo, podemos estar interponiendo un recurso por fuera de los términos y en ese caso nos debemos, ahí digamos que ya perdimos la pelea. Y ahí, ¿qué nos toca? Someternos a lo que nos proponga la DIAN. ¿Ok? Que por lo general es pagar un impuesto con la tremenda sanción y más intereses moratorios. Entonces, pues digamos que a veces eso no es tan chévere, pero pues como nos equivocamos, pues nos toca asumir la responsabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un día hábil y un día calendario? Y ustedes dirán, ay, pues tan bobo, pues un día hábil es el que me toca trabajar y un día calendario es el día normal de un almanaque con que uno los ve ahí secuencialmente. Sí, es eso. Digamos que los días hábiles van de lunes a viernes. Y en el caso que entre semana haya un día festivo, ese no se contempla, ¿sí? Es cuando nos digan que hay, digamos, un día que son 5 días hábiles, pues solamente podemos contar los días laboralmente que se pueden trabajar, que para el Estado son entre semana, de lunes a viernes, ¿ok? Muchos dirán, pero yo trabajo el sábado y también me toca a veces el domingo y solo descanso un miércoles. No, sí, pues digamos que eso es lo que a muchos les puede llegar a pasar, pero en términos tributarios o en términos del Estado, el Estado por lo general maneja sus horarios de esa manera. Trabajan de lunes a viernes nomás. Si hay sábados, eso es muy contado, ¿sí? Pero por esa razón uno solamente habla
de días hábiles o de días laborales, que son de lunes a viernes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pues acá tenemos un mes cualquiera, su primer día del mes arranca un martes, ¿m? Y tiene por ahí atravesado un lunes festivo, que es este 14 de ese mes. Y el resto, pues, son días hábiles normales, ¿ok? Entonces, digamos que aquí en la diapositiva podemos observar que el mes empieza el primero, ¿sí? Y finaliza un 31, empieza un martes primero y finaliza un jueves 31, ¿ok? Y que este 14 es festivo. Por lo tanto, ese día, a pesar que es un día entre semana, porque es un lunes, pero como es festivo, no se cuenta como un día hábil. Por lo tanto, los días hábiles de ese mes inician este martes primero y se cuentan todos los días que están de lunes a viernes descontando los festivos. Entonces, digamos que este mes tiene 1, 2, 3, 4, 9 y 4, 13 y 5, 18 y 4, 22 días hábiles tiene este mes que tenemos en la diapositiva. ¿Ok? Y usted dirá, pero si son 31, sí, pero no contamos ni los domingos ni los sábados. ¿Por qué? Porque solamente para el Estado aplican días hábiles que son lunes a viernes. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se cuentan los términos en materia tributaria? Entonces, digamos que la ley cuarta de 1913, imagínense hace cuánto, dice en su artículo 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. ¿Ok? Entonces, mire que aquí nos da todas las reglas que debemos tener en cuenta para poder hacer el conteo de días y de esa manera poder mirar cómo se hacen las liquidaciones de nuestras sanciones. Entonces, en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales se entienden suprimidos los feriados, tal y como lo explicamos en el slide anterior, y de vacantes, es decir, sábados y domingos, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario. Entonces, si a mí me dicen, y tiene un año para que se ponga en contacto, miércoles, yo ya sé que si me contactaron el 8 de noviembre de 2021, tengo hasta el 8 de noviembre del 2022. Pero si ese 8 de noviembre del 2022 cae un festivo, entonces se cuenta hasta el siguiente día, es decir, hasta el 9 de noviembre. Pero usted me dirá, no, y si ese 8 es un viernes festivo, y entonces, ¿cómo se hace si ahí cae un sábado y un domingo? Pues nada, dele, hasta el siguiente día hábil, que viene siendo el lunes, ¿ok? Entonces, digamos que de esa manera es como se hace esa cuenta para tenerlo presente. Cuando la norma establece un plazo en días, esto se empieza a contar desde el siguiente, digamos que desde el día siguiente al que se notifica ese acto administrativo. El acto administrativo es básicamente un documento en donde a usted le informan alguna decisión o algún requerimiento que le está haciendo el gobierno. ¿Ok? A eso se le conoce como acto administrativo. Ahora, digamos que la DIAN nos hace un requerimiento eh, y nos dice que el plazo para dar respuesta a ese requerimiento es de 10 días y nos notifican el 6 de abril. Entonces tenemos aquí el mes de abril. Entonces nos notificaron este lunes. Recibimos la comunicación. ¿Sí? Los 10 días se empiezan a contar ¿desde cuándo? Desde que recibimos la notificación, profe. Sí. Y si El de 7, pronto, perdón. ¿no empieza desde el 7? ¿No es al Exactamente. otro día? Desde el 7 comienza el conteo. ¿Por qué de pronto lo que tú decías, Marta, digamos que no es muy sano? Porque muchas veces las comunicaciones
las dejan en la portería, el vigilante la guarda en en la casilla que no es, y puede pasar una serie de cosas. Entonces, pues la DIAN dice, no, pues yo se la radiqué, mire, yo entregué esta comunicación el 6, entonces a partir del 7 usted comienza a contar los días. Entonces nos dicen que tenemos 10 días para, no, para poder dar respuesta a eso. Entonces arrancaríamos el 7. ¿Y hasta cuándo se cumplirían esos 10 días? ¿El 22? Hasta el 22, sí. Perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos estos 2 días festivos, jueves y viernes, que no, pues como son de Semana Santa, no se elabora, entonces pues no los debemos contar, entonces solamente contamos el 7, el 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 22. Ni sábados ni domingos contamos ahí, ¿ok? Entonces, digamos que ahí solamente vamos a contar los días hábiles, ¿sí? Es decir, el primer día de plazo es el día siguiente a la notificación. O sea, nos notificaron el 6, entonces el plazo comienza desde el 7, no desde el 6, sino desde el 7. ¿Listo? ¿Hasta qué día tenemos plazo para dar respuesta a ese requerimiento? Entonces, bueno, pero entonces hagamos otro ejemplo porque aquí ya lo hicimos. Digamos que por lo general los plazos que se encuentran fijados en días no consideran los días inhábiles o los días no laborales, como los domingos y los festivos, es decir, que se descuentan esos días, a no ser que de forma expresa los plazos en días se fijen como calendario. Entonces, el concepto de día hábil es un concepto de tipo social, ¿sí? ¿Por qué se dice que es un concepto de tipo social? Porque se utiliza básicamente para designar a aquellos días de la semana en los cuales se trabaja y que no pertenecen al fin de semana. Estos días son, ya como lo dije, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, quedando tanto sábado y domingo por fuera. ¿Listo? Entonces, el concepto de día hábil es ya una tradición, ¿sí? Es una tradición, digamos que, ay, me distraje con ese sonido. El concepto de día hábil es ya una tradición. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas empresas y negocios funcionan también en los días no considerados hábiles, ¿sí? Por lo cual, pues digamos que para muchas personas los días de trabajo son diferentes. Ahora bien, es solo durante los días hábiles en los que funcionan las instituciones públicas y privadas como los bancos, las escuelas, la administración pública, las oficinas estatales, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, digamos que la idea de días hábiles es meramente social, ¿sí? Y es meramente social si tenemos en cuenta que solo sirve para diferenciar dentro de los 7 días de la semana a aquellos que son laborales de aquellos que normalmente no lo son. ¿Ok? Ahora, la noción de día hábil significa que se trata de un día hábil ¿para qué? Para trabajar, para poder realizar diferentes actividades que tienen que ver más que nada con la productividad, aunque pueden ser muy variables en cada caso. ¿Ok? Entonces, pues digamos que ahí lo contemplaríamos. Entonces, ¿cómo contar los plazos fijados en días? Entonces me llega un requerimiento de la fiscalización general división, ya ni sé qué es, esto es de la Secretaría de Hacienda Distrital. Entonces ellos mandaron un comunicado vía correo electrónico y esto es importante, lo del correo electrónico, ¿por qué? Porque ya la DIAN estipuló que en el caso que la persona haya reportado un correo electrónico en su RUT, que es obligatorio, pues ya ellos básicamente se van a dedicar a hacer comunicaciones vía correo electrónico. Ya no le van a mandar a usted el comunicado escrito y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es una obligación de nosotros los contribuyentes actualizar el RUT, tener la información acertada, descrita en ese documento. ¿Por qué? Porque ese es el insumo que va a utilizar la DIAN para poder contactarnos, para poder buscarnos, para poder notificarnos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que si por aquellas cosas de la vida usted se le olvidó actualizar el RUT y tenía un correo por allá que decía,
mi topollillo 1985 @gmail.com. Y sucede que su topollillo, usted ya terminó con su topollillo. ¿M? Pero ese es el mail que usted Ay, tiene. profe. Ese es el mail que usted tiene reportado en el root. Entonces, ¿qué hace? Usted no le puede decir a la DIAN, pero es que me escribió, es que yo con el del topollillo ese yo terminé hace tanto tiempo y yo ya con él ni me hablo. Entonces, no, ¿para qué me mandan eso ahí? El de la DIAN le va a decir, no, pues me da mucha pena, pero es que usted es la responsable de actualizar ese root. No soy yo el que tiene que estar detrás de usted diciéndole, oiga, oiga, ¿terminó con el topollillo o todavía sigue con él? No, eso es independiente para ellos, eso para ellos es transparente. El correo que usted puso, ese asume la DIAN que ese es el que usted está utilizando y ahí le van a llegar las notificaciones. Entonces, digamos que hay que tener muy presente esa parte. ¿Por qué? Porque eso nos puede llegar a jugar una mala pasada en cualquier momento, una situación compleja, una situación en donde podamos perder un caso simplemente por el hecho de no tener actualizada la información. ¿Listo? Ahora, de por sí, el hecho de no tener actualizada ya le genera a usted una sanción, ¿sí? Entonces, hay que tener mucha precaución con esa parte. Entonces, suponga que nos llegó este correo el lunes 6 de abril de 2020 a las 7:39 de la noche. Asunto: incumplimiento tributario, impuestos de Bogotá. Para fulano de tal y digamos que tiene dos correos la persona. Entonces dice Bogotá, Distrito Capital, 6 de abril de 2020. La respuesta deberá enviarla al correo electrónico en Neperilla, o sea, le dijeron todo y aquí al último dice, Chan. La respuesta, en caso de que usted no esté de acuerdo con todo lo que le escribieron ahí en el correo, le dan la siguiente opción. Dice, la respuesta deberá enviarla al correo electrónico nperilla@shd.gov.co, dirigida a Nancy Perilla Amaya, de la Oficina General de Fiscalización, o radicarla en la ventanilla de correspondencia de la Secretaría de Hacienda, CAT, ubicada en la carrera 30-2490, piso 1, adicionando las correcciones y o pruebas pertinentes dentro de los 15 días calendario siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la presente comunicación. Entonces, la fecha de recibo no va a ser el día que usted abrió el correo y que usted, ay, mi chica, me llegó. Entonces, desde ese día cuento. No, desde este día, 6 de abril, ya dicen, esa fue la notificación. A partir del día siguiente se comienzan a contar los días. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí este calendario. ¿Cuándo inicia la obligación entonces? El 7. Y tenemos 15 días calendario. ¿Hasta cuándo iría la obligación? ¿Hasta cuándo tengo plazo? ¿Hasta el 22? 10. Entonces, 21. 7 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Hasta el día 21 tengo plazo para dar respuesta a ese comunicado. Si lo respondo el 22, ya me dirán, lo sentimos, los plazos, los términos vencieron, usted ahora se acoge a lo que nosotros digamos. Entonces, si le decían que usted debía usted no había declarado, y usted sí había declarado, y usted el 22 subió los soportes, te llevó la certificación de Raimundo y todo el mundo que usted sí había pagado los impuestos, pero como lo hizo el 22, ya los plazos se encuentran vencidos y a usted le toca someterse a lo que le dice o lo que le impone esa autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque dejó vencer los términos. ¿Listo? Es como los presos, como cuando capturan a alguien y así como al abogado de Uribe, a Cárdenas. Tan preciso, siempre a los ricos se les vencen los términos. Entonces, pues sí, el señor, desafortunadamente, se vencieron los términos, y entonces ya quedó libre. Entonces, pues así, muy chévere. Eso mismo pasa con la parte tributaria. Entonces, si se nos vencen los términos, los perjudicados somos nosotros. De igual manera, para la DIAN también aplica, o para la autoridad fiscal aplica. Si no me responde dentro de los plazos, que esos son temas que vamos a estar viendo a lo largo de estas sesiones, pues digamos que vamos a encontrar que la DIAN falló y nosotros tenemos todo el poder para decirle, ¿sabe qué? Me da mucha pena, pero ese acto administrativo me lo archiva porque ya venció. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que usted me respondió tardíamente. Se le vencieron los plazos y usted a mí no
no me notificó, me notificó de mala manera, me notificó tardíamente, la razón que sea, y ya digamos que eso inhabilita ese acto administrativo. ¿Cómo contar los plazos fijados en meses? Entonces, por ejemplo, nos dicen aquí el mismo mensaje, está, pero a partir de la notificación de este requerimiento usted cuenta con 3 meses dentro de los cuales podrá dar los respectivos argumentos. 3 meses. Entonces, ¿de cuándo a cuándo sería esos meses? Del 7 de abril al 7 de Sí. julio. Ok, dice 3 meses, 7 de abril al 7 de mayo, al 7 de junio, al 7 de julio. Es lo que opinas. Entonces, mira que, ¿por qué? Porque aquí No, nos... no le he pegado a ninguna, profe. No, mira, y mira, fíjate que ha sido complejo. ¿Por qué? Porque la norma que leí anteriormente, esperen, me devuelvo, dice, en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales se entienden suprimidos los feriados de vacantes a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. Es decir, desde el día en que nos notifican, como lo pueden hacer vía correo electrónico, desde ese día nos damos por enterados y a partir de ese día contamos los 3 meses. Entonces, del 6 de abril al 6 de julio, ¿ok? Es importante tener esa parte, digamos que bien clara. ¿Por qué? Porque esto nos puede llegar a afectar algún proceso, algún requerimiento que estemos trabajando con la DIAN. ¿Listo? Entonces, los plazos digamos que los plazos que se fijan en meses se cuentan desde el día en que se recibe la notificación, ¿sí? De ese acto administrativo. Así esto venga en un correo, esto es un acto administrativo, ¿sí? O sea que desde ese día tomamos nosotros la fecha 6 de abril, ¿sí? Y debe coincidir con el mismo día de calendario, es decir, se cuenta de corrido, ¿listo? Entonces, tal cual como nos pasó acá, 6 de abril, entonces del 6 de abril al 6 de mayo, al 6 de junio, al 6 de julio, ¿listo? 3 meses de de abril a mayo, un mes, 2 meses, 3 meses, ¿listo? Entonces, digamos que con este tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando los plazos se dan en meses o años, ahí no se inicia a contar desde el día siguiente hábil. Hay que contar desde el mismo día en que fuimos notificados, ¿ok? Y para el caso que estamos viendo, si damos respuesta el 7 de julio, ahí estamos por fuera del plazo y ¿qué nos toca? Someternos a lo que juzgue la DIAN en nuestra contra, ¿ok? Ahora, cuando los plazos son fijados en meses y terminan en un día inhábil, entonces puede suceder que los plazos en meses o en años terminen en un día que no es laborable. ¿Sí? O sea, cayó un sábado, cayó un festivo. Entonces, digamos que, eh, eh, digamos que ahí no... ¿por qué se dice que no se cuentan esos días? Porque esos días, digamos que los sábados y los domingos ni los festivos, porque básicamente eh, esos días la autoridad administrativa, en este caso la DIAN o la Secretaría de Hacienda, no está laborando por el hecho de no estar trabajando, no puede actuar ni puede atender las actuaciones del administrado, o sea, de nosotros, lo que genera dudas sobre el efecto de ese día inhábil en los plazos fijados. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, mire, cómo contar los plazos fijados en meses y, bueno, en meses si terminan en un día hábil, aquí me equivoqué. Entonces salió esta sentencia, la 20976 del 12 de noviembre del 2015. Fue una ponencia de la magistrada Marta Teresa Briceño, Briceño con S, así no crean que estaba mal escrito, ese es el apellido de ella, de la sección cuarta del Consejo de Estado. Y dice, ahora bien, en relación con el conteo del término de un año previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario, la Sala ha precisado lo siguiente. El artículo 62 de la Ley Cuarta de 1913, que fue con la que arrancamos todo el tema del procedimiento tributario, establece, artículo 62, en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, es decir, los festivos y los sábados y domingos, a menos de expresarse lo contrario.
Los de meses y años se computan según el calendario. Pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. ¿Ok? Entonces, pues, digamos que esa parte hay que tenerla bien presente. Ahora, digamos que existe dentro de todo el tema del procedimiento tributario y todas estas cosas que estamos analizando, existen unas etapas en vía administrativa. Digamos que cuando yo debo discutir alguna situación, digamos que una situación de carácter tributario con la administración, llámele DIAN, llámele Secretaría de Hacienda, como lo quiera llamar, yo debo saber cómo funciona al interior esa entidad que me está fiscalizando o que me está modificando la liquidación del impuesto que yo he declarado. Entonces, en ese punto específico es cuando debemos conocer en qué consisten las etapas de la vía administrativa. Eh, cuando la autoridad fiscal investiga a un contribuyente, por ejemplo, la DIAN, eh, este proceso lo debe desarrollar una oficina específica, la oficina de fiscalización. ¿Listo? Esa es la que debe realizar ese proceso de investigación. Entonces, el primer actor acá es la oficina de fiscalización que básicamente se encarga de investigar. Entonces, va y revisa las declaraciones. Ellos tienen un tema que se denomina los famosos índices de coherencia tributaria. ¿Y qué son esos índices de coherencia tributaria? Son unos indicadores. Ellos dicen, mire, una persona que gane 4 millones de pesos, esa persona más o menos tiene tantos gastos. Bueno, una persona de 4 millones de pesos, una persona que devenga 4 millones de pesos, que tiene 2 hijos y los 2 hijos son menores de edad, entonces ya saben que tiene que pagarle colegio, que de pronto el colegio es con ruta. Entonces, más o menos estiman cuántos son los costos y gastos de esa persona y le estiman más o menos cuánto es lo que esa persona debería pagar en su declaración de renta. Entonces, ya más o menos con ese índice de coherencia tributaria, lo que hacen es que determinan ese tipo de cosas y empiezan a mirar a aquellas personas que se salen de esos rangos. Entonces, ¿qué personas están pagando menos, ¿sí? ¿O qué personas me están declarando muchos gastos aparte de los que yo ya tengo como ese indicador de coherencia tributaria? Entonces, posiblemente yo lo que hago, si yo fuera la DIAN, empiezo a mirar a ese tipo de personas. Los que están dentro del rango, pues no me preocupo por ellos porque esos están dentro de esa probabilidad. Pero los que están por fuera, ¿sí? Sea porque me están reportando muchos costos y gastos y por ende me están pagando menos, son los que yo voy a entrar a revisar. Entonces comienzo a detectar quiénes son esas personas y comienzo a mirar sus declaraciones de renta y a cotejarlo contra la información exógena, ahora contra la nómina electrónica, las facturas electrónicas, qué tanto compra, todo ese tipo de cosas comienzo a indagar y definitivamente las cuentas no me dan, ¿sí? Yo digo, no, pero no me cuadra porque este man me está reportando, se gana 4 millones y se gasta 3.960.000, le quedan 40.000 pesos, ¿para qué? Entonces, uno como que comienza ya a mirar ese tipo de cosas y empieza a detectar. Entonces, puede ser que en la declaración de renta la persona dijo, no, me quedó un saldo a favor. Miércoles, ¿cómo así que ahora entonces le salimos a deber? Entonces, empiezan a mirar ese tipo de personas, ¿ok? Posiblemente no encuentren la información, no encuentren la justificación del por qué esa persona pagó esa declaración, entonces le hacen un requerimiento. Señorita fulana de tal, necesitamos que se acerque a las oficinas de la DIAN con todos los soportes que me justifiquen el pago de la declaración de renta que usted efectuó o la declaración de renta que usted presentó para el año gravable del 2020. Entonces usted vaya con su carpetica y le comienzan a decir, ay, pero es que mire, me está sumando ahí los gastos cuando se fue a llevar al gordo a celebrar el cumpleaños. Eso no es un gasto que tiene relación de causalidad y no. Entonces comienzan a buscarle peros, ¿para qué? Para disminuirle ese, esos, ese monto de costos y gastos para que tenga más utilidad y eso le genere un mayor pago de impuestos. ¿Ok? Ese procesito lo hace toda esta oficina, la de fiscalización. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta oficina de fiscalización es la que se encarga de qué? De recopilar
todas las pruebas, ¿sí? Se encarga de enviar los avisos persuasivos. Entonces, entonces le escriben, doctora Marta, hemos revisado su declaración y encontramos que hay unas inconsistencias. Entonces nos gustaría que usted la revisara, que haga el ajuste y pague la sanción. Usted dirá, pero está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? Entonces, y vio, y no, estoy dentro de los días porque Alex me dijo que los días se contaban de esa manera. Entonces yo "No, de una vez lo voy a responder, ¿usted qué le pasa? Yo he pagado mis impuestos y no sé qué, y si se va. Entonces allá Esteban dice, uy, Marta no sabe nada de procedimiento tributario. Entonces, señores, aquí Ouch. vamos, aquí vamos. Y comienzan a planear toda la estrategia que van a seguir para revisar tu caso. Entonces comienzan a enviar avisos persuasivos y tú dices, no, no, no me interesa, no sé qué, yo tengo todo bien. Luego se encarga de enviar un emplazamiento para declarar o para corregir. Entonces, mira, te mandan un documento denominado emplazamiento en donde te invitan a realizar la respectiva corrección. ¿Por qué? Porque la información con la que ellos están cruzando no coincide. Entonces tú reportaste que tenías un crédito hipotecario y por ningún lado aparece, ¿sí? Ninguna de las entidades financieras tiene ese crédito hipotecario. Entonces dicen, bueno, ¿qué? Pero ¿en dónde tiene el apartamento? ¿En Estados Unidos? Entonces comienzan a indagar por ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay inconsistencias. ¿Listo? Esa oficina de fiscalización también se encarga de emitir todo lo que se conoce como los requerimientos especiales. ¿Listo? Entonces, todo eso es lo que hace fiscalización. Luego que fiscalización recauda todas las pruebas, esa oficina de fiscalización, ¿qué hace? Le extiende el requerimiento al contribuyente. Entonces le manda a la doctora Marta, le dice, mira, usted tiene toda esta situación, ¿sí? Y una vez ese contribuyente le responda a la oficina de fiscalización, se compulsan copias, o bueno, se compulsan, se comparten copias con la oficina liquidadora, que es la que hace una determinación. Entonces, este señor de fiscalización investiga y la oficina liquidadora determina. Se supone que esta señora oficina es una oficina imparcial, ¿sí? Se supone que ella entra y estudia el caso de la doctora Marta y dice, miércoles, pero estos manes, ¿por qué le quieren cobrar tanto a esa señora si es buena gente? ¿Qué les pasa? Entonces comienzan a indagar y como que dicen, oiga, señor fiscalización, ¿usted por qué por qué está diciendo que ella no tiene la casa si yo encontré el registro? Mira, aquí está la copia. Ay, güey, mi chica, me equivoqué, no sé qué, ¿sí? Entonces, básicamente, esa oficina liquidadora, eh, ¿qué es lo que hace? Digamos que como le llegó copia del caso de la doctora Marta, fiscalización documentó todo el caso, se lo mandó a la doctora Marta y la doctora Marta que dijo, no, no estoy de acuerdo. Entonces le respondió en ese sentido a la oficina de fiscalización y fiscalización que hizo, le mandó copias a la liquidadora. Y le dijo, mire, ahí le tengo esa joyita, mira la doctora Marta lo que está diciendo, que no, que ella no debe nada. Como si no supiéramos que no, eso que reportó ahí del crédito hipotecario es falso. Entonces la liquidadora encontró que no, sí, mire que ella sí tiene, ella sacó un apartamento con el gordo y entre los dos lo están pagando. Entre los dos, lo que pasa es que primero aparece el gordo y luego aparece ella. Ah, miércoles, entonces, o sea, sí tiene un crédito hipotecario. Entonces, digamos que ya empieza como que el caso a dilucidarse un poco mejor. Entonces, digamos que eh, cuando, cuando, cuando la oficina liquidadora digamos que surte esa parte, digamos que aquí no es bueno que esta oficina de fiscalización, eh, digamos que vaya a ser juez y parte, ¿sí? Ella, la fiscalización, pues lo que hace es investigar y documentar todo el proceso y se lo comparte a la liquidadora. Y la liquidadora es la que en buena fe y en independencia absoluta no va a fallar a favor de la fiscalización, aunque sea el vecino que tiene al frente, ¿sí? Dentro del edificio de la DIAN, sino que va a examinar bien el caso y va a obrar en franca lid, va a obrar en derecho y le va a decir a la oficina fiscalizadora si cometió errores o si pueden seguir con el caso. ¿Ok? Por esa razón es que debe intervenir esa oficina liquidadora. ¿Para qué? Para que escuche a las dos partes, a la fiscalización
porque es la que lo está acusando, y a la doctora Marta para que diga, bueno, no, mire, usted usted tiene un apartamento, ¿en verdad? Sí, 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 yo lo saqué hace tanto tiempo, no sé qué, y lo estoy pagando. Ah, vea, sí ve, y simplemente usted leyó mal, solamente vio el nombre del gordo, no vio el nombre de ella que estaba ahí debajo, y armó todo ese escándalo. Ok, entonces, eso puede llegar a pasar, pero ¿por qué? Porque esa oficina liquidadora escucha a las dos partes, ¿ok? Y esa oficina puede tomar una decisión en derecho a favor del contribuyente o de la oficina de fiscalización. ¿Y qué hace? Emite un auto de archivo en caso de que el contribuyente tenga la razón, o se mantiene en el caso que fiscalización tenga la razón, y en ese caso, ¿qué hace? Pues emite un acto administrativo con la liquidación oficial del impuesto en disputa. ¿Ok? Entonces, pues digamos que ahí así es como más o menos funciona. Ahora, contra ese acto administrativo, porque digamos, no, sí, definitivamente la doctora Marta está haciendo algo raro. ¿Por qué? Porque no aparece ella por ninguna escritura pública, porque no aparece con ningún crédito hipotecario que le haya aprobado un banco. Entonces, eso está raro. Entonces, en caso que esa oficina liquidadora, digamos que emita una respuesta, en el caso que el contribuyente no estuviese de acuerdo, lo puede discutir en otra instancia, ¿ok? Con la oficina jurídica, ¿ok? Entonces, la oficina jurídica de la DIAN. ¿Por qué? Porque no tiene eh, ningún sentido que le vuelva a llegar la reclamación a la oficina liquidadora o a la oficina de fiscalización. ¿Por qué? Porque ya surtí ese proceso y considero que no tienen la razón. En ese caso, pues la discusión se eleva a la división jurídica de la DIAN, ¿ok? Ahora, en el caso en que el fallo de la división jurídica se mantenga en lo que argumentó tanto la oficina de fiscalización y la liquidadora, entonces digamos que automáticamente pasa a otra división, porque automáticamente se convierte en un título valor y pasa a la oficina de cobranzas por medio de un cobro coactivo. ¿Ok? Entonces, digamos que ya el tema pasó de gris a oscuro. ¿Listo? Ahora, aquí en ese punto, en la oficina de cobranzas, hay que mencionar que el contribuyente puede escalar el caso si es que no está de acuerdo con lo expuesto por la oficina fiscalizadora, ni por la oficina liquidadora, ni por la oficina jurídica. Entonces puede llevar el caso a lo contencioso administrativo. ¿Para qué? Pues para que un juez lo pueda resolver. Y si el juez resuelve el caso en contra del contribuyente, esto puede pasar a cobro coactivo en la oficina de cobranzas. ¿Ok? Entonces, digamos que el tema cada vez se va como complicando un poquito más. Pero básicamente lo que quiero decir con esto es que de esta manera era que se encontraba conformada la vía administrativa en la DIAN, pero sucede que en el año 2019 salió un decretico que organizó y modificó la estructura de la DIAN. Y entre esas modificaciones, ¿qué hizo? Eliminó la oficina liquidadora, las bellezas estas, ¿ah? Su carrasquilla antes de irse. Entonces, eliminó la oficina liquidadora. ¿Y qué pasa con eso? Esto es una posición muy personal, pero esto resulta negativo. ¿Por qué? Porque se está concentrando el poder en la oficina de fiscalización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella es la que investiga, recauda las pruebas, pelea con el investigado y vuelve y decide. Entonces, ella nunca se va a retractar. Si ella no va a decir, ay, sí, yo la embarré. No, va a seguirse sosteniendo en lo suyo hasta que esto llegue a la discusión jurídica, y posiblemente con las pruebas y con la respuesta que dio la misma oficina de fiscalización, esto termine haciéndose el cobro jurídico por parte de la DIAN en contra de la doctora Marta. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con todo esto. ¿Por qué? Porque ya no tenemos las mismas garantías que teníamos antes. Entonces digamos que al eliminarse esa división de liquidación, eh, pues prácticamente digamos que las funciones de esa oficina de liquidación pasan a la división de fiscalización, ¿sí? Es decir, fiscalización ya no solo se encarga de recopilar las pruebas y de emitir los requerimientos, ahora realiza las liquidaciones oficiales, las famosas liquidaciones de aforo, la liquidación de revisión y la liquidación de corrección aritmética. Ahora bien, el verdadero problema con este cambio estructural de la DIAN, eh,
digamos que hace referencia a que si la oficina de fiscalización me extiende un requerimiento a mí como contribuyente y yo le respondo que eso no es así, pues como fiscalización es la misma oficina que va a recibir la respuesta y le va a dar trámite a la misma, eso significa que fiscalización se va a mantener en su posición. Por eso es que indico que la división de fiscalización se convirtió en juez y parte. ¿Ok? Cuando existía la división de liquidación, digamos que esa oficina se encargaba de recibir las pruebas de fiscalización, ¿sí? Y los descargos del contribuyente. Y con base en eso, con las pruebas de fiscalización y con los descargos que hacía ese contribuyente, esa oficina de liquidación que hacía tomaba la decisión, ¿sí? Entonces, pues digamos que eso era bueno. ¿Por qué? Porque digamos que la oficina de liquidación podía eh, tomar la- tomar como decisión la ampliación del requerimiento, ¿sí? Porque consideraba que había que recaudar más pruebas. También emitía de pronto la resolución sanción y los actos declarativos, y esto se da cuando la declaración no fue firmada por el contador o por el revisor fiscal, y en ese tipo de casos, pues digamos que se da por no presentada la declaración. Esa oficina liquidadora también se encargaba de emitir las liquidaciones oficiales. Pero como les decía, pues esa división de liquidación se acabó y pasó a fiscalización. En definitiva, y como decía el tío Spider-Man, el tío Ben, decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues confiemos en que así lo hagan, ¿no? Pero básicamente, digamos que aquí como contribuyentes nosotros quedamos desamparados porque todo quedó empoderado esta oficina de fiscalización. ¿Ok? Entonces, pues, más difícil, pero bueno. Ahora sí, entonces, pues nos vamos a sumergir en todo el tema del procedimiento tributario. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud hasta ahí en lo que vamos? En mi caso no, profe. ¿Todo bien? Vamos bien, vamos bien. Listo, listo, bien. Entonces, pues básicamente, aquí digamos que vamos a sumergirnos en todo esto del procedimiento tributario. Entonces vamos a ver, vamos a estar aquí en este cuadrito, procedimiento tributario. Eh, entonces, digamos que para nuestro caso nos vamos a concentrar en lo que es la obligación formal de declarar. ¿Listo? Eh, y vemos acá, básicamente, pues digamos que las obligaciones formales se dividen en dos para poder ingresar al procedimiento tributario. Tenemos la obligación formal de declarar y tenemos por otro lado las obligaciones diferentes de la obligación de declarar. Y esas obligaciones diferentes de la obligación de declarar son informar, facturar, inscribirse en el RUT y actualizar el RUT. ¿Sí? Pero para nosotros, ahorita lo verdaderamente importante es centrarnos en esta, la obligación formal de declarar. ¿Listo? Eh, digamos que digamos que la obligación formal de declarar se divide en dos. Por un lado, tenemos lo que son los omisos, ¿sí? Que son aquellos que no han presentado la declaración. Y por el otro lado, tenemos los inexactos, que son los que presentaron la declaración, pero lo hicieron con errores. Es decir, omitió ingresos, contempló los costos y gastos que no aplican, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que bajo ese panorama, pues vamos a tener que indagar acerca de esto, de este par de señores. Entonces, digamos que la obligación formal en el procedimiento tributario, eh, digamos que cuando un contribuyente presenta una declaración, se pueden presentar tres situaciones con la obligación formal. La primera es que no se presenta, ¿sí? En este caso sería un omiso. En la segunda es que se presenta de manera extemporánea. Y la tercera es que se presenta con errores, es decir, es inexacta esa declaración. Entonces, ay, perdón, nos vamos a centrar en este primer caso, los omisos. ¿Listo? Entonces, no se presentan, en cuyo caso se denominan omisos. Entonces,
los omisos, digamos que el contribuyente no presentó la declaración y por esa razón la DIAN o la Administración Tributaria lo va a considerar como un omiso. Digamos que todo proceso encaminado a recaudar el tributo que le corresponde y que lo debe realizar la autoridad fiscal, es decir, en este caso la DIAN, ese procedimiento lo debe realizar ceñido a la norma, ¿sí? Ceñido a lo que le ordena la ley. En procedimiento tributario, todo es, llamémoslo, una ritualidad, ¿sí? Y se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque el no cumplimiento de uno de esos procesos me puede llevar a que se anule el acto administrativo. Es decir, si a usted le omitieron un proceso que establecía la norma, usted puede solicitar la nulidad del proceso o de ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque pues básicamente lo que le están haciendo es que le están violando el debido proceso. ¿Ok? Entonces, eh, digamos que si usted es un omiso, el estatuto tributario le ha señalado a la autoridad fiscal cuál es el proceso y le están indicando la acción que debe seguir la DIAN. ¿Para qué? Para poder recuperar el pago de ese impuesto. Por ejemplo, lo puede emplazar acogiéndose al artículo 715 del estatuto tributario, en donde le notifica al contribuyente que a la fecha no ha presentado ¿qué? La declaración. Luego, digamos que en ese caso, puede pasar que el contribuyente, aún con un emplazamiento de por medio, no realiza el pago. Entonces la norma le indica a la DIAN que puede hacer uso del artículo 716. Es decir, todo el estatuto tributario viene cargado con el procedimiento tributario que debe seguir tanto la administración como los contribuyentes. ¿Ok? Entonces aquí digamos que, ¿qué está haciendo el estatuto tributario? Le dio armas a la autoridad fiscal. ¿Para qué? Para que se pueda defender. Entonces básicamente le dice, mire, si no se presenta, es un omiso. Y cuando es un caso de un omiso, haga lo siguiente, haga un emplazamiento por no declarar con el artículo 715 del estatuto tributario. Pero sucede que el sinvergüenza dice, no, no se aparece, no responde, no dice nada. Ah, bueno, ok. Entonces dice, listo, no le respondió, entonces puede pasar que el contribuyente, aún con ese emplazamiento de por medio, no realizó el pago. Entonces la norma, ¿qué dice? Le da otra herramienta, le da otra arma a la DIAN para que pueda hacer el uso y siga cobrando el impuesto, porque su propósito como DIAN es recaudar el impuesto. Entonces, la norma le indica a la DIAN que pueda hacer uso de su otra arma, que es el artículo 716 del Estatuto Tributario. ¿Para qué? Para que sancione al contribuyente por no declarar. ¿Listo? Pero el contribuyente sigue sin aparecer y mucho menos ha pagado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues en ese tipo de casos, la norma, otra vez, el Estatuto Tributario le da otra herramienta a la DIAN. ¿Para qué? Para que pueda hacer uso de ese artículo 717 del Estatuto Tributario y le elabore la declaración, es decir, lo que se conoce como la liquidación de aforo. Básicamente ahí lo que la DIAN dice es, bueno, a este man le quedó grande a hacer su propia liquidación, entonces yo se la voy a hacer, pero con las respectivas sanciones. Entonces, pues, digamos que le toca someterse a esa persona. ¿Por qué? Porque no cumplió los llamados de atención que le hicieron anteriormente. Entonces, básicamente esa liquidación de aforo, ¿qué es? Es un acto administrativo definitivo que se le conoce como la liquidación de aforo. ¿Listo? Eh, digamos que estos pasos que hemos descrito acá y que la DIAN siguió en estricto orden demuestran que todo se ha realizado dentro del debido proceso. ¿Ok? No se lo saltó en ningún momento, no hubo violación al debido proceso ni nada de ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, una vez la DIAN verifica que el contribuyente no presentó su declaración estando obligado a hacerlo, entonces, ¿qué hace? Profiere el emplazamiento para declarar.
entonces emite esta herramienta, o sea, la primera, ¿sí? Saca la primera arma que dice emplazamiento por no declarar, artículo 715 del Estatuto Tributario. Y entonces, ¿aquí qué hace? Dice, ¿qué es esto de emplazamiento? Un emplazamiento se conoce como el acto y la consecuencia de citar a una persona, indicándole un cierto plazo para que comparezca en el marco de un juicio y ejerza su defensa o realice otra acción. Al documento que se utiliza con este fin se le denomina carta de emplazamiento. Y en algunos casos, la DIAN se limita a invitar al contribuyente para que presente la declaración tributaria, pero en algunos casos la DIAN profiere un emplazamiento para declarar o para corregir. ¿Listo? Si esa carta que le envía a la DIAN no lleva el aviso de emplazamiento, entonces se le da el nombre de un aviso persuasivo. ¿Sí? O sea, si no lleva este nombrecito que dice aquí emplazamiento, digamos que entonces pasa, digamos que ese emplazamiento, eh, cuando, ay, me confundí ahí, si esa carta que le envía la DIAN no lleva el aviso de emplazamiento, entonces a esa carta se le da el nombre de aviso persuasivo. ¿Y este tipo de acto qué hace? Pues básicamente es una invitación simple para que usted como contribuyente cumpla con su obligación. Esta invitación no tiene ningún efecto legal. Usted, digamos que tiene suerte, ¿por qué? Porque presenta la declaración y liquida la sanción por extemporaneidad, según el artículo 641 del Estatuto Tributario, que indica que se debe pagar con sanción el 5% por mes o fracción del mes. ¿Listo? Entonces, como no dice, no, como esa carta que me envió por ningún lado dice emplazamiento, entonces yo qué hago como contribuyente, lo asumo como un aviso persuasivo. ¿Listo? Ahora, suponga que el contribuyente no atendió ese aviso persuasivo. Entonces, ¿qué pasa? Que la DIAN emite ahí sí ya un emplazamiento que sí tiene efectos legales y la sanción se duplica. ¿Por qué digo que se duplica? Porque la DIAN está haciendo uso del artículo 642 del Estatuto Tributario y le indica al contribuyente que debe liquidar una sanción del 10% por mes o fracción de mes. Entonces, ¿cuál es el plazo que tiene la DIAN para proferir el emplazamiento por no declarar? Digamos que, de acuerdo con el artículo 717 del Estatuto Tributario, el término para proferir el emplazamiento por no declarar debe realizarse dentro del mismo término que tiene la DIAN para proferir lo que es la liquidación de aforo, es decir, dentro de los 5 años contados desde el vencimiento del plazo para declarar. Y en ese punto, digamos que hay que tener en cuenta que las obligaciones fiscales prescriben y esas obligaciones tienen una vigencia de 5 años. Es decir, la DIAN tiene esos 5 años ¿para qué? Para poder realizar las respectivas acciones de cobro. Cuando la persona es omisa y la autoridad fiscal le va a iniciar un proceso por no presentar la declaración, eh, sí o sí se debe arrancar con un emplazamiento. ¿Ok? ¿Por qué emplazamiento? Porque así lo señala la norma. Si no lo hace, es nulo ese acto administrativo y se violó el respectivo proceso. El contribuyente puede solicitar, en virtud del artículo 730 del Estatuto Tributario, la nulidad de ese proceso. Por esta razón es que se dice que cuando a un omiso la DIAN le envía primero un aviso persuasivo, ese contribuyente es muy afortunado, ¿ok? Ese contribuyente debería ir a pagar esa cuestión y ya olvidarse de ese tema, ¿listo? Ahora, suponga que la DIAN le envía una notificación de emplazamiento porque usted no presentó la declaración. Entonces, ¿qué plazo tiene usted para responder ese emplazamiento? Pues básicamente, eh, ¿cuál es el plazo que tiene la DIAN para proferir un emplazamiento por no declarar? Eh, digamos que aquí
surge, ay, ¿esto por qué no anda? Ah, bueno, ¿cuál es el plazo que tiene la DIAN para proferir un emplazamiento por no declarar? 5 años. ¿Listo? Segundo, ¿cuál es el plazo que tiene el contribuyente para responder el emplazamiento por no declarar? Un mes. Según el artículo 715 del Estatuto Tributario. O sea, qué injusto, ¿no? Este tiene 5 años y nosotros tenemos un mes para poder rendir esos descargos, ¿ok? Entonces, pues bien inequitativo el tema, pero pues digamos que son las normas que hay. Entonces, eh, nos toca ceñirnos a ese tema. Entonces, básicamente, el artículo 715 del Estatuto Tributario indica que el plazo es un mes, lo que tenemos nosotros como contribuyentes. Suponga que la DIAN le envía un emplazamiento el día 11 de agosto del 2021. ¿Hasta qué fecha tiene plazo para responder ese emplazamiento? 11 de septiembre. Ah, 13. No, vio que no le pegué a ninguna. hasta el 13 de No, septiembre. profe. Bueno, Si ahí tú me miras el echas. calendario, mira el calendario. Tiene que haber 11 de agosto, entonces tiene que haber por ahí un festivo atravesado. festivo. Está bien, profe. No. Pero bien, no hay problema. Entonces veamos el siguiente caso. Una empresa constituida el 16 de marzo de 2013 recibe un aviso persuasivo el día 5 de julio de 2021 en donde la invitan a realizar la presentación de todas sus declaraciones de renta, ya que se ha evidenciado que no ha realizado ningún pago hasta hoy. ¿Bajo qué términos puede responder el aviso persuasivo de la empresa? Entonces, digamos que aquí ya se presenta un error gigantesco por parte de la DIAN debido a que no debió emitir un aviso persuasivo, ¿ok? Sino debió haber emitido un emplazamiento. Partiendo de eso, la empresa puede no contestar y esperar a que el caso siga su curso y al final decir que yo voy a responder que hay un vicio jurídico y que solicita la cancelación de ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque la norma indica que todo proceso por no pago debe iniciar con un emplazamiento. ¿Ok? Entonces, esto no debió ser un aviso persuasivo, sino un emplazamiento específicamente. Ahora, olvidemos que la DIAN le envió un aviso persuasivo y en su lugar envió un emplazamiento. ¿Cómo cree que debe responder la empresa? En efecto, la empresa no ha presentado ni realizado pago alguno por concepto de declaración de renta desde el año 2013. Aún así, puede responder que solo va a responder por las declaraciones correspondientes a los periodos grabables de 2016, 2017, 18, 19 y 20. ¿Por qué solamente esos años si desde el 2013 no declara? ¿Qué pasó con esos otros años? ¿Por qué no aparece aquí el 2013, el 2014, el 2015? ¿Se rinden? Yo me rindo, profe. Sí. Porque yo les decía que la vigencia, digamos que toda obligación tributaria tiene una vigencia de 5 años. Entonces, si nos hacen, nos envían un aviso el 5 de julio de 2021, yo asumo que solamente son las declaraciones que he dejado de pagar durante los últimos 5 años. O sea, la del 2020, la del 2019, la del 18, la del 17 y la del 16. La del 2015 se entiende vencida, 2014 se entiende vencida y 2013 se entienden vencidas. ¿Por qué? Porque son después de los 5 años. La del 2015 es al año sexto, entonces no aplica. La del 2014 es al año séptimo y la del 2013 es al año octavo. Entonces ya no aplican esas declaraciones. Yo no tendría por qué declarar eso. ¿Por qué? Porque la norma me dice que toda obligación tributaria vence a los 5 años. Entonces, si la DIAN no tuvo la eficiencia para cobrarme
dentro de los 5 años, ya de ahí para adelante, olvídese, yo ya no le pago eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue culpa de la DIAN. No cobró. Entonces, digamos que frente a eso, existen muchas situaciones particulares que pues hay que entrar a mirar con detenimiento sobre qué fue lo que pasó específicamente con esa situación para poder determinar cómo voy a actuar frente a esa peleita que tengo casada con la DIAN. ¿Ok? Entonces, nótese cómo en este caso específicamente eh, la DIAN se equivocó. ¿Por qué? Porque mandó un aviso persuasivo. ¿Mm? Ya con este hecho, ya el caso lo perdió la DIAN. ¿Sí? Con el solo hecho de haber mandado este aviso persuasivo, la embarró. ¿Y la embarró por qué? Porque no me debió haber mandado un aviso persuasivo, me debió haber enviado de una vez un emplazamiento. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Yo me hago el loco, no contesto, me mandan otro comunicado, no contesto, me mandan otro, no contesto, y cuando me sale el acto administrativo diciéndome, usted tiene que pagar tanto, yo le digo, no, me da mucha pena, pero usted cometió un error, señor Dian, y es que me mandó primero un aviso persuasivo. Y eso ya desbarata el proceso por parte suya. O sea, yo ya no tengo por qué asumir eso, porque usted me debió haber enviado fue un emplazamiento. ¿Ok? Entonces ya desde ese momento el caso se viene a piso para la DIAN y yo salgo ganando. ¿Ok? Digamos que cuando el contribuyente no ha cumplido con su obligación de declarar, la DIAN podrá imponerle la sanción por no declarar, ¿sí? Pero antes debe enviarle al contribuyente omiso, que es el que no ha declarado, un emplazamiento en el cual se le da un mes de plazo. ¿Para qué? Para que se presente su declaración y junto con la respectiva sanción por extemporaneidad. ¿Qué significa eso? Que la DIAN no puede emitir la sanción por no declarar y la sanción es emitida con una resolución independiente. No lo puede hacer si previamente al contribuyente no ha sido emplazado. Ahora, si la administración tributaria está muy cerca a los 5 años, tendrá que buscar otros mecanismos, pero no puede llegar de una vez con la sanción al contribuyente. Es decir, la DIAN se estaría saltando todos los protocolos y estaría emitiendo una liquidación de aforo. Esto, digamos que indicaría a ciencia cierta que la DIAN ha violado ese debido proceso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si el contribuyente no da respuesta al emplazamiento por no declarar? Hay que, eh, perdón, eh, sí, básicamente ahí lo que hay que tener en cuenta es que la sanción por extemporaneidad se debe contemplar. Ya no al 5%. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando uno recibe un aviso persuasivo que, ay, usted no ha declarado, vaya y declare, pero súmele la sanción? Ah, bueno, sí, señor, ya voy. Entonces va uno y paga, diligencia toda su declaración de renta, le calcula o le liquida la sanción al 5% y listo, va y paga, ¿sí? Pero cuando eh, cuando la sanción por extemporaneidad se debe contemplar, entonces ahí ya no debo aplicar la sanción del 5%, sino la sanción del 10% mes o fracción de mes. ¿Ok? Entonces, eso le sale carísimo al contribuyente que está tratando de, digamos que de ponerse al día con todo eso. ¿Listo? Son situaciones que, pues, digamos, hay que tener muy presente porque eso puede llegar a ocurrir en un momento dado. Es decir, que nos manden un aviso persuasivo cuando me tenían que mandar un emplazamiento, que me digan que vaya y pague, pero que lo pague con el 5% o que vaya y pague ya con el doble del interés, ya no el 5%, sino con el 10%. Y pues digamos que en ese orden de ideas, pues el tema tiende a complicarse un poco más. ¿Listo? Entonces, pues hay que tener un poquito más de consideración frente al tema. En esta situación, bueno, yo creo que dejemos hasta acá, porque lo que viene ahorita ya es un poquito más denso, y entonces, como para que no se me vayan a dormir. Y luego hacemos un ejercicio sobre mm, una, una, una liquidación
Pues como para tener las cosas un poquito más claras y ver en realidad cuánto es lo que debemos pagar contando las diferentes sanciones que hay. ¿Listo? Eh, ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud frente al tema? ¿Está feo? ¿Está chévere? ¿Cómo lo ven? A mí me parece bastante interesante conocer todo eso porque eso nos va a ayudar para, como os digo al comienzo de la clase, tener armas para no defenderse ante, ante el Estado. Sí, sí, Saber cómo actuar. es conocer ese proceso que ha diseñado la misma DIAN para poder resolver todo ese tipo de situaciones que se pueden llegar a presentar con las declaraciones de impuestos. Entonces, pues básicamente uno lo que hace es tratar de tener estas herramientas ahí guardaditas para que en caso tal que cambie algo, pues uno pueda hacer uso de eso. Ahora, en una de las sesiones, pues vamos a hablar también, cada que hay una reforma tributaria, hay cambios en el proceso tributario. Eso casi que es impajaritable. Entonces, de esos cambios que hubo en esta reforma 2155, vamos a hablar también lo que tiene que ver o lo que le pega al procedimiento tributario. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, pues nada, les agradezco mucho. Voy a buscar el video y Gracias. se los publico en la plataforma porque sí lo publiqué en otra materia. Deben estar confundidos los pobres muchachos. Y profe, después de ahí salen preguntas para el próximo examen. Sí, ojo con eso, Sí. profe. Bueno, pues entonces así quedamos. Les agradezco mucho la asistencia y pues nada, nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Listo, profe, Gracias. muchas gracias. Feliz No, a noche. ustedes. Gracias, que estén bien. Chao, Chao, profe. que estén bien.